Buenos días. Hoy quiero conversar acerca de la historia de vida de un hombre que fue prisionero de guerra en 4 campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial y que vivió todo tipo de sufrimiento, tortura, violación a sus derechos humanos, enfermedades, porque también padeció tifus, pero que fue un sobreviviente porque, como expresa él, supo dar un logos o sentido a su existencia. Me estoy refiriendo al doctor Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra, escritor, conferencista, que dejó un legado importante a la psiquiatría de la humanidad con muchas conferencias y libros, entre los cuales escogí este titulado El hombre en busca de sentido, y que aquí el autor referido lo desarrolla como en 2 partes. La primera parte nos narra las vivencias que él tuvo en estos 4 campos de concentración nazi durante 3 años de su vida, pero lo interesante es que lo hace desde su perspectiva como psiquiatra, es decir, describe la vida cotidiana del preso y cómo esa vida cotidiana afecta su psicología, y describe los estadios psicológicos por los cuales atraviesa, tanto durante el cautiverio como una vez dada en libertad. Y la segunda parte del libro la destina el doctor Viktor Frankl es a narrarnos los fundamentos básicos de la logoterapia, que fue la psicoterapia que él quiso dar como aporte a la psiquiatría. Confieso que la primera parte del libro fue difícil para mí la lectura, porque está muy cargada de sufrimiento, pero que es relevante porque considero que describe muy bien los 2 polos de la condición humana, la animalidad y la humanidad. Hay muchos aspectos en esta primera parte para la reflexión, pero yo escogí 2 aspectos que cautivaron mi atención y que están incluidos en el título de esta obra, que es el significado o la interpretación que hace el doctor Viktor Frankl en relación al hombre y el sentido de la existencia. En relación al primer aspecto, la definición o la interpretación, mejor dicho, que hace el doctor Viktor Frankl en relación al hombre, para él el hombre no es solo el producto de la genética y del ambiente, es decir, que no depende absolutamente de los condicionantes biológicos, psicológicos y sociológicos, sino que depende es de la libertad para adoptar una postura o actitud personal frente a esos condicionantes biológicos, psicológicos y sociológicos. Es la actitud personal que asume frente a su destino. En otras palabras, para el doctor Viktor Frankl, el hombre es un ser autotrascendente, es decir, que tiene la capacidad de no dejarse atrapar, encapsular en una experiencia o realidad dada, sino que tiene esa capacidad de trascender, de ir más allá de su propia realidad concreta, teniendo en cuenta que el núcleo fundamental de la trascendencia es la libertad, que es una condición ontológica del ser humano que le permite llevar a cabo o no sus proyectos, sus metas, sus objetivos con responsabilidad, porque, como comenta el doctor Viktor Frankl, asumir esa libertad sin responsabilidad se caería en arbitrariedad. El doctor Viktor Frankl, en esta primera parte de su libro, realmente él no profundiza desde el punto de vista filosófico en estas 2 nociones de la trascendencia y del sentido, pero sí los deja bien evidentes en las vivencias que él narra. Y yo escogí 2 muy sentidas que tienen que ver o están relacionadas con este primer aspecto de la interpretación del ser humano como ser autotrascendente.
y es la primera que él narra cuando él llega al primer campo de concentración nazi, que siente que lo despojan de todo lo que él había logrado en su vida. Obviamente lo despojan de su libertad, de su oficio como psiquiatra, lo apartan de su hogar, le quitan su nombre y le marcan un número en su piel con el cual lo identifican, le quitan su cabello, le quitan sus pertenencias, su ropa, le ponen el uniforme de un preso ya fallecido y le quitan algo que era para él muy valioso, que él intentó guardar, pero obviamente se lo quitaron y se lo destruyeron, que era un manuscrito que él tenía años de investigación en el área de psiquiatría y que lo iba a publicar en un libro como el aporte que él quería dejar a su área de psiquiatría. Entonces aquí recordemos lo que dije anteriormente, que el núcleo central de la trascendencia es la libertad, pero teniendo en cuenta que la libertad no es dada, la libertad debe ser conquistada a través de la acción, y eso fue lo que hizo el doctor Viktor Frankl en ese campo de concentración. Cualquier papelito que le caía en sus manos, él lo que hacía era en taquigrafía escribir las ideas centrales de su libro, porque nunca perdió la esperanza, nunca perdió el sentido, sus proyectos, que él trabajaba para lograrlos en un futuro cuando fuera dado en libertad. Y la otra experiencia que escogí porque está relacionada con ese concepto, esa interpretación del ser como autotrascendente, es cuando él nos comenta que cuando un preso en ese campo de concentración se negaba a realizar ya las tareas cotidianas como ir al trabajo o simplemente estirar la mano para que le entregaran esa migaja de pan que les distribuían, todos comentaban: él va a ser el próximo muerto del campo de concentración, porque como nos comenta el doctor Viktor Frankl, cayó en desesperanza, que él la define como sufrimiento sin propósito. Perdió su logo, su sentido de la vida, y como médico él le explica que la desesperanza conlleva la tristeza, la cual disminuye el sistema inmunológico, deviene la enfermedad y posiblemente la muerte. Entonces, con estos dos vivencias que expresa el doctor Viktor Frankl en esta primera parte del libro, está bien evidente lo que él nos quiso dar a su interpretación como el ser autotrascendente, que tenemos esa capacidad de ir más allá de una realidad concreta, una realidad dada, sea positiva o negativa. Tenemos esa capacidad de elegir qué actitud vamos a asumir frente a esa realidad. Y la segunda parte que yo escogí, que me llamó el interés, fue la interpretación que hace el autor referido en relación al sentido. Y el doctor Viktor Frankl aquí nos señala que no se puede definir con afirmaciones absolutas el sentido, porque difiere de un ser humano a otro, de un momento a otro de la vida de un ser humano, y que está más bien relacionado con esos procesos internos del ser humano, como son los valores con los cuales quiere asumir su destino, con la aceptación de sus debilidades y fortaleza, y con la gratitud ante su existencia. Es decir, que es un trabajo interior de amor por nosotros mismos y por nuestra existencia, que es la manera que podemos proyectar al exterior y entregarnos a una causa o a otra persona. Y es en esta interpretación del sentido
que se asume la conciencia de esa responsabilidad de asumir el sentido de la vida, como dice el autor referido, cuando vale preguntarse qué esperamos de la vida, pero vale también preguntarse qué espera la vida de nosotros. Entonces el doctor aquí, Viktor Frankl, como dije anteriormente, no profundiza filosóficamente en estas nociones de trascendencia y de sentido, pero lo deja bien evidente en las experiencias o vivencias que él narra. Como en relación a esta segunda, la del sentido, con la vivencia muy sentida que él describe en esta primera parte del libro, cuando a él le toca decidir antes de su cautiverio si viajar a los Estados Unidos, que se le había otorgado una beca para trabajar como docente en psiquiatría y evadir el cautiverio, o quedarse en Austria y asumir las consecuencias de su cautiverio. Y él en ese momento decide quedarse en Austria y asumir lo que le iba a implicar ser un preso de guerra, pero toma esa decisión porque siente que en ese momento el sentido de su vida era el amor y la gratitud por su familia, y el propósito de vida en ese momento era intentar en lo posible proteger y cuidar a su padre, ya una persona mayor, en esos campos de concentración. Y logró su cometido, pudo cuidar a su padre hasta el último momento de su vida en ese campo de concentración. Estas reflexiones y experiencias que nos narra el doctor Viktor Frankl, él comenta que lo llevaron a concretar el aporte que él quería dejar a la psiquiatría, que es la logoterapia, una psicoterapia que la denominó así porque logo significa sentido, y que esta psicoterapia fundada por él se centra en el futuro, en el propósito que las personas quieren realizar en el futuro. Y aquí es donde él comenta que se distancia del psicoanálisis de Sigmund Freud, que alude a la voluntad de placer, y a la psicología de Alfred Adler, que hace referencia a la voluntad de poder. La psicoterapia fundada por el doctor Viktor Frankl se centra en el sentido, que mira al futuro, los propósitos que las personas quieren realizar en el futuro, es decir, que trabaja la dimensión espiritual o noética del ser humano, que implica cultivar una actitud de apertura permanente ante cualquier realidad, sea positiva o negativa, porque de ambas ambas permiten crecer espiritualmente. Como comenta el doctor Viktor Frankl, al ser humano le pueden enfermar su dimensión biológica, su dimensión psicológica, su dimensión sociológica, como le pasó a él, pero tiene la libertad de mantener sana su dimensión espiritual, como lo hizo el doctor Viktor Frankl, que nunca perdió, como él comenta, el logos o sentido de su existencia. Y concluyo comentando que el motivo por el cual escogí esta obra tan sentida es una historia de vida en este momento que aún estamos enfrentando la problemática de salud mundial por el COVID-19, y todavía obviamente hay mucha incertidumbre y temor a enfermar, y específicamente aquí en Venezuela, que además de la problemática de la pandemia, pues enfrentamos problemas políticos, sociales y económicos muy severos,
y que nos pone en una situación de vulnerabilidad para estos estados anímicos que comenta el doctor Víctor Frank, de desesperanza, de tristeza, que nos disminuyen el sistema inmunológico, deviene la enfermedad. Entonces considero muy oportuno escuchar el mensaje que nos quiso dejar el doctor Víctor Frank, de recordarnos esa dimensión espiritual, de trabajar en esa dimensión que nos proporciona esa actitud, que tenemos esa libertad de escoger esa actitud positiva ante cualquier adversidad, de no perder la esperanza, que es esa fuerza interior que nos moviliza nuestro accionar para continuar a pesar de las situaciones adversas, hostiles, seguir trabajando en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en nuestras metas, nuestros objetivos, en el propósito de vida que queremos lograr en un futuro inmediato, porque como lo dice el doctor Víctor Frank, a él le sucedió en condiciones mucho más adversas, que son las de un campo de concentración. Él nunca perdió ese logos, ese sentido, esa esperanza y sobre todo ese amor infinito por su existencia. Realmente ese es el sentido de la vida, y por eso escogí esta obra para recordarnos en estos momentos difíciles que estamos viviendo, que no perdamos la esperanza, que no perdamos ese logos, ese sentido de nuestra existencia, como hizo el doctor Víctor Frank y fue un sobreviviente. Creo que hay una frase que concreta todo el mensaje que él nos quiere dar a través de esta obra conmovedora, y son las palabras de Federico Nis que él cita en su obra y que rezan de esta manera: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio de reflexión con Librero Salud, y será hasta un próximo encuentro.